Hola, en este video responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los casos en los que no se pueden embargar bienes del deudor? Y la pregunta ofrece inquietud toda vez que en la mayoría se tiene la idea que el deudor debe responder por sus obligaciones con todo su patrimonio. Esa es la idea general que se tiene. No obstante, debemos advertir desde ya que en la ley hay unas limitantes, hay unas restricciones a la práctica de la medida cautelar de embargo de bienes para el caso de los deudores. Y de entrada podría resultar injusto el título. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden embargar del deudor? Veremos en la medida en la que desarrollemos algunos de esos casos en los que hay una justificación en la ley. La propia ley establece unas excepciones y podríamos empezar con algunos de esos casos. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos el artículo 594 del Código General del Proceso, que desarrolla lo que enuncia en otras normas como la Constitución, como el Código Civil, en fin, un catálogo de bienes que se describen como inembargables, o sea, que no se pueden embargar. Pero en la misma disposición se advierte que en algunos casos hay unas excepciones a esa inembargabilidad. Y podríamos mencionar, por ejemplo, lo siguiente: no se le pueden embargar a los deudores aquellas sumas de dinero que se encuentran depositadas en cuentas de ahorro en establecimientos financieros en la proporción que determine la autoridad respectiva. Es decir, si mi deudor tiene una cuenta de ahorros en un banco y en esa cuenta de ahorros tiene 500 millones de pesos como saldo, pues claro, yo no sé qué tiene ese saldo porque esa información está sometida a reserva legal. No obstante, cuando yo pido el embargo de esas sumas de dinero que tengan depositadas el deudor en entidades financieras, pues cuando dé respuesta al banco es que me puedo enterar. Pero la cosa funcionaría más o menos así. Para nosotros en Colombia, la autoridad que fija ese límite de inembargabilidad para sumas de dinero depositadas en cuentas de ahorro es la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia cada año emite una circular en la que establece esos topes de inembargabilidad para esas sumas de dinero. Recientemente, en octubre de 2023, con la carta circular número 60, la Superintendencia Financiera de Colombia fijó un tope de inembargabilidad para depósitos de ahorro hasta por 49.509.240 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que si en el ejecutivo respectivo yo voy a pedir el embargo de sumas de dinero que el deudor tenga depositadas en los bancos X o y resulta que hay un saldo de 120 millones de pesos en esa cuenta de ahorros, pues lo que el artículo 594 me dice es que yo no puedo embargar esos 120 millones de pesos. Debo acatar lo que dictamina o lo que ordena la superfinanciera para el tope de inembargabilidad. Y a ese saldo de 120 millones de pesos, cuando se comunique la medida de la entidad financiera, pues seguramente le va a aplicar la carta circular y restará de esos 120 millones de pesos la suma de 49.509.240 pesos, de modo tal que de ese saldo de 120 millones de pesos solamente se podrá embargar y retener 70.490.760 pesos, dependiendo también el valor de la obligación. Veamos ahí entonces una primera restricción, pero esta restricción tiene excepciones, porque si quien pide el embargo de esa suma de dinero depositada en cuenta de ahorro no es un acreedor común, no es un prestamista, no es un rentista de capital, sino que la obligación es alimentaria a favor de un menor de edad, pues en ese caso no se aplica la restricción que acabamos de explicar. Otro ejemplo
de un bien inembargable para el deudor, o por lo menos en la proporción que establece la ley. Tiene que ver con algo que ya habíamos mencionado en otro video, el tema del salario y las prestaciones sociales cuando el deudor es un empleado. Si el deudor devenga en su empresa 8 millones de pesos, y ya vimos en otro video que no se le puede embargar y retener todo el salario ni todas sus prestaciones sociales, pues allá se aplican las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y en ese caso solamente se podrá embargar y retener la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que devenga ese deudor. Entonces, si devenga 8 millones de pesos, ¿cierto? Y el valor del salario mínimo actual es de 1.300.000 pesos. Entonces tomamos el valor del salario, restamos el valor del salario mínimo mensual y luego eso lo dividimos en 5 para saber que en ese caso solo se le podrá embargar y retener mensualmente 1.340.000 pesos a esa persona. ¿Cómo obtenemos ese valor? Restando el valor del salario mensual que devenga este señor, 8 millones, restando a ese monto el valor del salario mínimo mensual actual, 1.300.000, y a eso dividirlo en 5, que es la quinta parte de ese excedente. De modo que mensualmente se le retendrá ese monto hasta que cubra la obligación. Pero aquí pasa igual. Aquí no se aplica la restricción cuando quien reclama el pago, cuando quien pide el embargo, no es un acreedor común, sino que la obligación es alimentaria porque se siguen otras reglas. En ese caso, veíamos antes, se le puede embargar y retener hasta el 50% del salario y las prestaciones de ese deudor. Veamos otro ejemplo de inembargabilidad o de restricción de embargo para bienes del deudor. Y lo tenemos que ver y lo tenemos que mencionar cuando el deudor recibe sumas de dinero por concepto de anticipos para la realización de obras públicas. En ese caso, esas sumas que se dan como anticipo no son susceptibles de embargo, no se pueden embargar. Tampoco se le podría embargar al deudor elementos como el televisor, como el radio, como el computador personal, como los equipos para comunicación personal, como los utensilios de cocina, como los elementos para el trabajo individual, ¿cierto? Salvo, ahí viene otra excepción, salvo que quien pide el embargo de esos bienes sea el acreedor que otorgó el crédito para la adquisición de esos bienes. Es decir, si Juan me debe a mí dinero, porque le presta dinero, no me lo pagó, y le inicio el ejecutivo, pues yo a Juan no le puedo embargar el televisor que tiene en su casa, ni el computador que tiene en su oficina, ni el radio que lleva siempre consigo, ni el teléfono celular, ni la tablet, porque aplica la inembargabilidad de esos elementos. No obstante, si quien pide el embargo no soy yo, sino es Catronics, Almacenes Éxito, etcétera, etcétera, porque este señor sacó esos elementos a crédito y ahora no quiere pagar, pues en ese caso no se aplica la orden de inembargabilidad y ese acreedor sí podría embargar esos bienes. Tampoco se le podrían embargar a este deudor otro tipo de bienes como por ejemplo las condecoraciones y las menciones por actos meritorios, por ser el mejor empleado del año o por ser el mejor académico de esa universidad. Esos elementos no son susceptibles de esta medida cautelar, como tampoco lo son los uniformes militares. Tampoco, tampoco se podrían embargar para este caso otro tipo de elementos como por ejemplo, em, como por ejemplo los derechos de uso y habitación o los derechos personalísimos. En fin, el catálogo es bien extenso en el artículo 594 del Código General del Proceso. No obstante, además de ese artículo 594, tenemos que advertir que hay otras normas que también establecen inembargabilidad de bienes a pesar de que estos son de propiedad del deudor, también con unas excepciones. Algunas de esas normas pues son por ejemplo la que tienen que ver con la de la constitución de patrimonios de familia por allá la ley 70 de 1931
o la que tiene que ver con la afectación a vivienda familiar, que es la ley 258 de 1996, o la que tiene que ver con el bien del hombre o la mujer cabeza de familia en la ley 861 del 2003, o con algunos casos de trámites de expropiación en la ley 388 de 1997. ¿Para qué, ¿Para qué hacemos mención de esas normas? Pues para ver que además de esos bienes que enuncia el artículo 594 del Código General del Proceso, hay otros bienes que tampoco son susceptibles de embargo en ciertas situaciones. Empecemos a desarrollarlas. Una primera situación, una primera situación podría ser la que enuncia nuestro Código General del Proceso en el artículo 593, numeral primero, ¿cierto? ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un bien sujeto a registro, imaginémonos un inmueble, y resulta que ese bien ya se embargó o ya se encuentra registrada la medida cautelar de embargo en un proceso ejecutivo con acción personal. Y ahora, en otro proceso ejecutivo con acción personal, se pide el embargo del mismo bien. Ese segundo embargo que se pide no se registra. En ese caso no se puede practicar la medida cautelar de embargo. La cosa sería más o menos así. Si Pedro le pide dinero prestado a su amigo Juan, 50 millones de pesos, para el efecto le firma un pagaré. Luego, el mismo Pedro pide dinero prestado a otro amigo, a un vecino en este caso, que es Antonio. Imaginémonos 100 millones de pesos y para el efecto le firma una letra de cambio. Y ahora resulta que se vence una de esas obligaciones. Imaginémonos la que hay a favor de Antonio, la de los 100 millones. Como quiera que Pedro no pagó, pues se inició la acción ejecutiva. Esta es con acción personal porque vean que no hay ninguna garantía real, no hay hipotecas ni prendas. En ese caso se pide el embargo de la finca de Pedro y se registra ese embargo. Luego, cuando se vence la otra obligación, el acreedor inicia el ejecutivo y pide el embargo de esa misma finca. ¿Qué sucede en ese caso? Ese segundo embargo no se puede practicar debido a que la finca ya se encuentra embargada para el primer ejecutivo. Y vean que la segunda obligación tampoco tiene una garantía real ni de prenda ni de hipoteca. De modo que los dos acreedores son acreedores quirografarios o con garantía personal. Ninguno tiene privilegio acá. Acá simplemente se registró primero el embargo que primero se decretó y se registró. En ese caso, entonces, el embargo que no se puede practicar es el segundo que se pide. Y la razón, pues ya la dimos, porque el bien ya se encuentra registrado para otro proceso similar. Ahora, ese segundo acreedor puede pedir otra cosa que se llama el embargo de bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar en ese primer proceso o el del remanente. Si se remata ese bien y queda dinero, ese excedente se deja a disposición de ese segundo proceso. Veamos otro caso o veamos otra situación donde este bien susceptible de registro, que es de propiedad del deudor, tampoco se podría embargar. Tampoco se podría embargar ese bien de propiedad del deudor cuando ese bien, ojo, ya tiene registrado un patrimonio de familia. En esa ley 70 que mencionamos hace un momento, se habla del patrimonio de familia con todo un desarrollo que tiene más o menos una idea de su justificación en que con la constitución del patrimonio de familia lo que se busca es garantizar el mantenimiento, el sostenimiento de la familia. Por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones alimentarias, la necesidad de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se busca con la constitución de un patrimonio de familia? Lo que se busca es resguardar, mantener, cuidar esos aspectos básicos de la familia. Si se da lectura a esa ley, pues se va a encontrar que hay un tope de hasta 250 salarios mínimos mensuales en lo que atañe con el monto por el que se puede constituir ese patrimonio de familia
y la posibilidad para extenderlo no solamente a un bien, sino a varios, hasta que se dé con el tope, claro. Entonces, si Pedro y María contraen matrimonio y adquieren un bien y deciden, porque esto es voluntario, constituir patrimonio de familia sobre ese bien para lo que ya explicamos. Si ocurre después que María contrae obligaciones porque compra ropa a crédito, compra un vehículo a crédito, etcétera, etcétera, y ahora el acreedor que inicia el ejecutivo quiere embargar ese inmueble que previamente tenía constituido patrimonio de familia, pues no lo va a poder hacer precisamente porque esa situación, esa constitución de patrimonio de familia, torna el bien inembargable frente a ese acreedor común. ¿Cuándo sí se podría embargar el bien que tiene constituido patrimonio de familia? Pues cuando quien otorgó el crédito para la adquisición del bien encuentra que su obligación está insatisfecha, él sí podría iniciar la acción ejecutiva y sí podría embargar ese bien que tiene registrado el patrimonio de familia. Otro caso donde el bien es del deudor pero no lo podemos embargar, pues se da cuando el bien tiene registrada la afectación a vivienda familiar, lo que nosotros conocemos coloquialmente como la ley de la doble firma en la ley 258 del 96, en donde claro ya hay unas restricciones diferentes a la de constitución de patrimonio de familia, ya no se puede aplicar sobre varios bienes, sino sobre un bien, ya hay unas exigencias adicionales como la habitación del bien, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si para cuando se adquirió el bien eh, se quiso afectarlo a vivienda familiar y ahora uno de los cónyuges o uno de los compañeros permanentes adquiere una obligación y no la paga? Si esa afectación se da, por ejemplo, sobre una casa, el acreedor común que inicia el ejecutivo no podría pedir el embargo de esa casa, o lo podría pedir, pero no se podría practicar la medida cautelar debido a que previamente estaba registrada esa afectación a vivienda familiar. Otra situación cuando la tendríamos nosotros. Cuando ese bien que se quiere perseguir del deudor resulta ser un bien de padre o madre cabeza de familia. Allí ya mencionamos la ley 861 del 2013. De suerte que en ese caso no se va a poder embargar ese bien por parte de un acreedor común porque ese bien tiene esa connotación, tiene esa característica. Y lo propio sucederá cuando se trata, por ejemplo, de un terreno, un lote, una finca, una hacienda, qué sé yo, que en este momento está siendo objeto de un trámite de expropiación en los términos de la ley 388 del 97, porque por ejemplo se va a trazar una avenida por allí o se va a desarrollar cualquier otro desarrollo de utilidad pública o de interés social. Pues resulta que en ese trámite, si se da esta situación, y ahora un acreedor del titular del bien quiere el embargo de ese bien, pues no va a poder obtener la práctica de ese embargo debido a que ese bien en este momento se encuentra en el trámite de expropiación. De manera breve entonces, en este video mencionamos algunos casos en los que no es posible embargarle bienes al deudor por las circunstancias ya notadas, advirtiendo también que estos son algunos casos. No desarrollamos todos los casos debido al límite de tiempo que tenemos para este tipo de videos. Nos vemos entonces en otro video.